Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:46 y yo quiero dar la bienvenida a Diego Ortiz. Él es un consultor en temas energéticos eh, que siempre nos ayuda con su conocimiento para tratar de entender y explicarnos lo que está pasando en general en el sector eléctrico. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Este momento, hay noticias de que la erosión regresiva en el río Coca avanzó 1 kilómetro en una semana. Es decir, se acelera cada vez más y los cálculos podrían determinar que el tiempo de llegada a la toma de agua de la central Coca-Cola Sinclair no va a ser de 5 años, de 2 años quizás y quizás menos. Buen día. Muy buenos días, Milton. Sí, efectivamente por demás preocupante el ritmo de avance de la erosión regresiva en el río Coca, pero aún haciendo abstracción de que en estos días, por ejemplo, haya existido un tramo particularmente endeble, digamos, o más suelto en cuanto a la compactación o el grado de compacidad de los sedimentos, que eso es lo que está acumulado en ese valle, pues aunque hiciéramos abstracción de esa circunstancia, solamente considerar un promedio de lo que ha significado la erosión regresiva en el río Coca. La distancia desde la cascada San Rafael hasta el sitio de la obra de derivación del río Coca es de 19 kilómetros. Y de esos 19 kilómetros, algo más de 12 ya han sido objeto de erosión. Es decir, haciendo cuentas muy simples, nos quedan 6 kilómetros en números redondos. Eso es la mitad de lo que ya ha avanzado la erosión en 4 años y 5 meses, si no me equivoco. Es decir, que nos quedarían a ese ritmo 2 años y un par de meses. Esos 2 años pueden ser, ese tiempo puede ser menos que 2 años, puede ser más que 2 años, pero ahí no hay donde regodearse con que a lo mejor tenemos unos 5 años todavía de plazo hasta hacer algo con respecto a ese fenómeno. ¿Y qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo para salvar a Coca-Cola Sinclair o solamente para extenderle un poquito más la vida? Bueno, hay una obra que promovió SELEC, no es lo único que ha hecho. Algunos trabajos que se hicieron inicialmente no dieron resultado. Y lo que está hecho, unas pantallas impermeables, digamos, entiendo que son pilotes que están enclavados en el cauce con la expectativa de lograr que se forme una especie de escalinata para que el río pierda su, digamos, poder erosivo y demore, o fantástico sería, llegue a una condición de equilibrio para que ya no retroceda más el fondo del cauce y llegue hasta la central. Esa es una esperanza, pero viendo lo formidable que es digamos, la energía que transporta ese río y lo que ha sido capaz de hacer hasta este momento, no me sorprendería que tampoco esa costosa obra dé resultado. Si no va a tener resultado todo lo que se está intentando para contener la erosión regresiva, entonces no nos quedaría sino admitir que se va a perder la obra de derivación y humildemente buscar un sitio unos cuantos kilómetros de aguas arriba para construir de nuevo la obra en lo que sí sería lo que fue el fondo del valle y del cauce antes de que esa represa artificial que se formó con la erupción del reventador, con un tapón de lava y todo lo que por cientos de años hizo que se acumule primero agua en forma de una laguna formidable y después que eso se vaya llenando con sedimentos, porque los mismos sedimentos que le dan dolores de cabeza
a este proyecto, estuvieron siempre bajando por el río y fueron capaces de rellenar una inmensa laguna, un lago natural, hasta el punto de que todos creímos que eso era suelo firme donde podíamos hacer agricultura, carreteras, posicionar oleoductos y demás. Ahora, no es que Coca-Cola Sinclair nunca debió construirse donde se construyó, ¿o sí? Hubo respecto de eso, Porque esto es un tema que data del INESEL, es decir, un proyecto que tiene más de 25 años. Lo que vino a hacer Correa es ejecutarlo quizás por acelerarlo, por hacerlo más grande, por no hacer un desarenador de acuerdo al tamaño de la... Es decir, esas son otras equivocaciones en el camino, pero la obra inicial debió ser ahí. pienso que sí, por la circunstancia de que la cascada San Rafael, digamos, había permanecido por cientos de años estable y no había una evidencia de el fenómeno que estaba sucediendo por debajo del tapón de lava, de roca. Allí donde estaban solamente materiales de lo que fue cualquier material del fondo del río Coca antes de que se produzca el taponamiento, esos materiales probablemente ya estaban muy lentamente permitiendo filtraciones. Y lo que sucede, y es un mecanismo a través del cual inclusive las presas de materiales sueltos pueden llegar a fallar, lo que sucede es que el agua que se filtra empieza a llevarse un poquito de material y hace un socavón, un tubito, a eso le llaman sifonamiento. Empieza a filtrar el agua con el problema de que cuando ese tubito se vuelve grande, se acelera el proceso de socavación. Entonces, digamos que estuvo latente por cientos de años el fin de la cascada San Rafael, pero con mucha mala suerte, porque no creo, no me atrevo a decir que eso se pudo haber detectado Claro. como para decir, no, no hagamos la presa porque después de un tiempo puede colapsar la cascada y todo esto va a ser terrible. Entonces, se lo hizo ahí. Se previó, por ejemplo, se descartó construir en ese sitio, que era el proyecto inicial del Coca-Codo, se descartó construir una presa alta, porque en principio se pensó hacer un proyecto con un gran embalse, que habría permitido la generación de muchísimo más ¿Por qué no se potencia. hizo un embalse? Porque es una presa de paso, porque es una Porque central de paso. es una central de paso porque la presa de embalse, con toda su altura, iba a cimentarse en materiales que no eran suficientemente resistentes. Entonces, las perforaciones que se hizo en el sitio de la pretendida presa mostraron que había que impermeabilizar mediante una pantalla formidable todo lo que había debajo de la presa. En otras palabras, se tenía que hacer una presa más grande para abajo, hacia el subsuelo, que para arriba. Entonces, Inesel descartó construir ahí una presa de embalse. También en la época ya hubo otra de las tantas erupciones del Reventador que igual amenazaban con afectar a ese gran embalse. Entonces, se hizo el proyecto más simple, apenas una obra de derivación para una central de pasada, pero apenas una obra de derivación para una central de pasada en un río tan formidable, significaba, por ejemplo, estar preparados para manejar los sedimentos, porque así como el río Coca con sus sedimentos colmó lo que fue un embalse, también iba a seguir trayendo sedimentos. Toda central de pasada en cualquier río, pues tiene que tomar en cuenta que va a receptar agua y sedimentos. No hay río, por prístina que sea una cuenca, que no traiga sedimentos. Y el río Coca traía sedimentos y los estudios que se tienen que haber hecho habrán mostrado cuál es el volumen de sedimentos, el diámetro de las partículas y se tenía pues que diseñar desarenadores que sean capaces de excluir esos sedimentos y también susceptibles de ser limpiados mediante la remoción de los sedimentos que se tiene que hacer apoyándose en la energía del agua, en la gravedad, en la capacidad erosiva del agua, para que el agua lave los desarenadores, arrastre los sedimentos y los devuelva al río. Pero el problema es que
el problema es que el río no entiende qué se quiso hacer. El río no sabe que con unos desarenadores mal diseñados tiene que igual funcionar perfectamente para que el proyecto no tenga problemas. El río funciona con leyes básicas de la física y si es que el diseño no tomó debidamente en cuenta esas características, falla. Porque no es normal que durante el año se tenga que paralizar la central una innumerable cantidad de veces para remover manualmente o con maquinaria liviana los sedimentos que se han acumulado. O sea, eso, claro que no hay más remedio que tratar de hacerlo de alguna forma, pero tenía que haber sido un proceso similar al que se da en tantas otras centrales de pasada que tienen desarenadores que sí funcionan bien. Increíble. Son las 8:57. Estaba hablando con Diego Ortiz, consultor en temas energéticos. Diego, ya sabemos la situación de esta central hidroeléctrica. ¿Qué opciones tiene el Ecuador para generar energía? ¿Qué debería hacerse a partir de ahora? Bueno, Porque ya tenemos un déficit alto. Y si Coca-Cola sale, Que va a estamos salir, eso lo fritos. sabemos. pues efectivamente, el país tiene un problema en el cortísimo plazo, que es suplir el déficit que vamos a volver a experimentar en cada estiaje, porque necesitamos, aun cuando los proyectos hidroeléctricos, aun cuando Coca-Cola estuviera funcionando perfectamente, como parte del ciclo hidrológico natural, en la época de estiaje, si no hay una capacidad de generación de reserva en el país, pues va a faltar energía. Es decir, está muy bien que estemos haciendo esfuerzos o que el gobierno esté haciendo esfuerzos por adquirir una barcaza en arriendo para que genere energía y otras tantas Pero eso instalaciones termoeléctricas. Es solamente cubrir parte del déficit que ya tenemos. Y que no solo aumenta en la época de estiaje, sino por la demanda del país. El metro de Quito, por ejemplo. El alcalde decía que el metro necesita la energía que necesita Riobamba para operar. Es decir, cosas que se van haciendo, el país va avanzando y obviamente necesita energía. Exactamente, es decir, una alternativa para dejar de hacer cosas sería prohibir el desarrollo del país, por ejemplo, y decir, aquí ya no se construye nada más, Y no se invierte en un y solo no proyecto, salgan carros eléctricos y nada, nada, porque tenemos que hacer alcanzar la energía que tenemos indefinidamente. Pues no es así. No. El propio Plan Maestro de Electricidad tiene un componente importante que es la curva de la demanda y se hace en varias curvas, una pesimista, otra normalita, otra extremadamente optimista, optimista en el sentido de que el país se desarrolle al ritmo que necesitamos para salir de la pobreza. Pero como eso de todas maneras no es una opción, es decir, dejar de crecer no es una opción, entonces tiene que aumentarse la producción de energía. Ahora, no podemos aumentar la producción con base a esta solución que usted le llama tipo parche, porque si bien tiene que haber siempre una formidable capacidad de generación termoeléctrica, la hidroeléctrica tiene que ser por lo menos 2 veces más grande. Y hay proyectos que ya tienen estudios muy avanzados, como por ejemplo Cardenillo y Santiago, que son tan grandes o más grandes que el complejo de Paute o que el Coca-Cola Sinclair, pero que necesitan ser ejecutados, porque aun cuando cualquiera de esos proyectos va a demorar por lo menos 7 años, desde el momento, o 6, desde el momento que se inicie su construcción, hay que comenzar en algún rato. No podríamos simplemente pensar que con sacarnos del bache, este gobierno o cualquiera otro habría cumplido con su parte de la tarea, porque parte de la tarea es que los grandes proyectos se ejecuten, porque la generación térmica, si bien es muy útil cuando no hay suficiente producción hidroeléctrica, en cambio es una producción de energía muy costosa porque se utilizan combustibles fósiles y también altamente contaminante.
Entonces no podemos nosotros dedicarnos a contaminar el país y a gastar dinerales subsidiando el combustible para centrales térmicas, teniendo el potencial que tenemos de generación hidráulica. Cardenillo, 596 megavatios a Sí. 1.300 millones, Santiago, 2.400 megavatios a 3.000 millones. Es lo más caro que haría el país. O sea, ya habríamos superado el Metro de Quito, ya habríamos superado a Coca-Cola Sinclair, y no existe el riesgo de que, por ejemplo, Santiago tenga el mismo peligro que Coca-Cola porque está en la cuenca del volcán Sangay. Ventajosamente, no el mismo riesgo. Puede, puede eventualmente tener una afectación, por ejemplo, porque un flujo de lava ingrese al embalse y no lo va desde luego a colmar, ni mucho menos, puede producir una afectación, pero los estudios de Santiago pienso que han tomado en cuenta y han descartado un riesgo mayor para esa presa. Ciertamente allí no hay una conformación geológica que nos indique, por ejemplo, que aguas abajo del sitio de la presa de Santiago hay una cascada formidable que también puede algún día colapsar y generar erosión regresiva. No hay esas condiciones. Son grandes ríos con muy altos caudales los que confluyen en el sitio de esa presa, de modo que riesgos hay, pero no riesgos que no se hayan podido tomar en cuenta y para los cuales existan las medidas de mitigación necesarias. Y Cardenillo inclusive tiene la ventaja de que la mayor parte del caudal que va a llegar a ese sitio, donde sí se va a construir una presa, es caudal ya turbinado, sin sedimentos, que sale de los proyectos Paute que están más arriba. Entonces, son proyectos difíciles, son proyectos costosos, pero son las mejores opciones que tiene el país, porque tampoco este momento podríamos decir, busquemos por si acaso haya otro sitio mejor, porque estos son los mejores sitios que se han podido identificar. Esto se estudia por años. Gracias por acompañarnos, son las 9:04, tenemos que terminar y nos quedamos con un montón de temas, pero le vamos a seguir invitando como siempre para que nos ayude. Gracias, Diego Ortiz, consultor en temas energéticos. Benito, tenemos que terminar. Buenos días con todos. Un gusto, muchas gracias.